Claro que sí. ¿Crees que el cielo y el infierno no existen? ¿Y si te dijera que hay 7 niveles del infierno y que una mujer común terminó recorriéndolos sin saberlo? Esta es la historia de Sok, una mujer marcada por el dolor, el amor y decisiones que jamás imaginó que tendría que pagar después de la muerte. Te aseguro algo, esta historia no la vas a olvidar jamás. Al sentirse triste, Sok fue a la habitación de su esposo. Él estiró la mano y como antes descansaron. Al día siguiente, en la segunda charla, ella volvió a sentirse mal, y es que todos eran jóvenes. Al voltear, vio que también había gente mayor, así que decidió ir con ellos. Sin embargo, notó que uno de ellos no paraba de verla. Lo hacía demasiado. Otro le dio una pelota como si quisiera jugar. Esto la confundía demasiado y no entendía qué estaba pasando. Entonces la supervisora preguntó, ¿quién se hizo popó en la calle? Al instante, ellos lo confesaron, y fue entonces cuando lanzó la pelota y todos corrieron a jugar. En ese momento, entendió que ella no debía estar allí. De pronto los llamaron y vieron a lo lejos a muchas personas que se acercaban. Entonces todos comenzaron a correr, y mientras lo hacían, tomaron su forma real. Todos eran mascotas y los que venían eran sus dueños. Por fin se habían encontrado. Entonces apareció el dueño del perrito mayor, que en vida fue ciego, pero ahora ya podía verlo. Él olía todo porque solo así podía reconocerlo. La verdad era sencilla. Las mascotas también van al cielo. Entonces, 3 hombres aparecieron al otro lado, y ellos dicen que jamás tuvieron dueños, así que nadie los espera. Mandú, Chanchón y Champó se conocieron en la calle. Ellos amaban las obras y eran muy felices, pero un día fueron atrapados. Ellos tenían la esperanza de ser adoptados por alguien, pero nadie venía por ellos. Pasaron los días, los meses y nadie lo hizo, hasta que fueron mayores y tuvieron que dormirlos. La señora Sok había entendido que no debía estar aquí, pero cuando se disponía a descansar, aquella joven extraña apareció de nuevo y tiró su botella. Fue entonces cuando la reconoció. Era su gatita Soñá. Sok le agradeció haber cuidado a su esposo, pero Soñá le preguntó, ¿por qué no cambiaste? ¿Por qué viniste con ese cuerpo? Más tarde, Sok volvió a reclamarle a John. Le dijo que era su culpa que esté así, ya que él le había dicho que así se veía más hermosa. Pero lo que más la molestaba era que John ni siquiera lo recordaba. Entonces, él le dijo que buscaría una solución. Intentaría rejuvenecirla, pero al preguntar le respondieron que era imposible. Entonces pidió que lo envejecieran a él. Estaba dispuesto a perder su juventud, pero también le dijeron que no se podía. Al volver a casa, John le dice que la ama y que no se sienta mal, porque ahora podrán ser felices para siempre. Además, le dice que le tiene una sorpresa, un cartel con un mensaje especial. Pero no era lo único que había allí, porque una mujer apareció buscando a John y al verlo corrió de inmediato a sus brazos. Sok se sintió muy celosa, ya que ella era una joven hermosa, así que tomó a la chica y tomó a John. Dijo groserías y con eso cayeron 3 objetos más del cielo. Mientras tanto, en la tierra, John no podía soportar la tristeza de haber perdido a la mujer que la había criado. La extrañaba. Por eso decidió visitar a una espiritista con la esperanza de comunicarse con ella. Por el dinero, la mujer comienza a fingir. Finge que es la señora Sok y le dice, «No puedo cruzar al otro lado. Estoy asustada. Te extraño». Esto aterra a John, quien promete hacer lo imposible para alcanzarla y al salir, sufre un terrible accidente. Un día antes, la señora Sok fue al Salón de los Recuerdos y allí millones de personas recordaban su vida, los momentos felices que no supieron valorar y escenas que habían olvidado. La señora Sok recordó cuando era muy joven y un día se perdió. Recordó que su abuelita estaba desesperada mientras ella buscaba un lago donde su madre se había ahogado. Ella quería verla, esperaba que quizás se le apareciera, pero nunca pasó nada. También recordó que su abuelita planeaba casarla con el hijo de un hombre rico. Sin embargo, antes del compromiso conoció a John. Él se enamoró de ella en cuanto la vio y le pidió una cita. Sok intentó alejarse, pero John insistió tanto y se esforzó por conquistarla, hasta que al final lo consiguió. Cuando se casaron, fueron felices, hasta que un día recibió una terrible noticia. Su esposo había sufrido un accidente. Luego recuerda cuando conoció a John, cuando creció a su lado, cuando trabajaba cobrando, hasta el día en que su esposo murió. Al terminar de ver su vida, Sok le dijo al presidente que al verla pasar, se dio cuenta de que en realidad jamás supo cómo vivir
y eso le dolía. El presidente le respondió que no se preocupe, y es que lo mismo dicen todos sin excepción. Al salir, su esposo la esperaba y regresaron juntos a casa, y mientras caminaban vieron un arco iris donde cientos de perritos llegaban del mundo de los vivos. Todos estaban contentos, ya que sus dueños los estaban esperando al otro lado. John le explicó que a veces las mascotas esperan y otras veces los amos, pero al final siempre se reencuentran. Entonces John le explicó todo. Primero, que su trabajo era viajar al mundo de los vivos en el tren al más allá. Sus jefes le habían advertido claramente que no debía mirar a nadie a los ojos y que debía ignorar todo lo que dijeran. Sin embargo, un día sintió algo distinto. Era una chica y por alguna razón no podía dejar de verla. Cuando llegaron al infierno, muchas almas comenzaron a ser arrastradas y esa chica estaba entre ellas, y John decidió salvarla sin pensarlo. Zog estaba muy molesta con él. Pensaba que quizá le gustaba porque era joven y bonita, y temía que su esposo se hubiera enamorado de ella. Pero no era así. La desconocida, al notar que su presencia estaba causando problemas, decidió irse. Sin embargo, luego le confesó que no recordaba nada. Había olvidado su nombre y no sabía quién fue en vida. John le dijo a Zog que no podían dejarla en la calle. Estaban en el cielo y por tanto debían ser amables, así que le permitieron dormir en casa esa noche. Al día siguiente, mientras Zog limpiaba, encontró unos objetos muy extraños en el suelo, los cuales reproducían todos los momentos que dijo groserías y cuando fue violenta. Habían 4 de ellos, y al verlos, John le dijo que si completa las 6, se irá al infierno, y con 2 faltas más lo separarán para siempre. Luego le pidió que por favor se controlara y que confiara en él, ya que hoy mismo se llevará a esa chica. Más tarde, después de dejarla comiendo, John trató de averiguar por qué alguien podría perder la memoria al llegar al cielo. Su compañero le dice que eso nunca pasa, a menos que se trate de un desertor, alguien que debió estar en el infierno. También le contó que el presidente habló acerca de una alerta porque alguien había escapado del infierno, y si la atrapaban ni siquiera la enviarían de vuelta, sino que sería eliminada por completo, dejaría de existir. Justo en ese instante, un mensajero del infierno pasa muy cerca de ellos. Por la noche, John le explicó a su esposa que no pudo hacer nada. Cree que posiblemente esa joven sea una desertora del infierno y que si la descubren, la eliminarán. Sin embargo, eso no le importa y Zog se molesta. Esa noche, un mensajero llegó a casa y le dijo a Zog que jamás había conocido a alguien con tantas marcas del infierno en tan poco tiempo, y por eso debía asistir a una orientación al día siguiente, la cual era obligatoria. Antes de irse, Zog le pidió a John que si de verdad la amaba, se deshiciera de esa chica. En la orientación, el presidente le dijo que para ayudarla, debía asistir a la iglesia según su fe y completar varias sesiones con el pastor del lugar, él quien será muy importante más adelante. El pastor la recibió con alegría, ya que nadie lo visitaba desde hace mucho tiempo, pero cuando comenzó la misa, Zog se aburrió tanto que se quedó dormida casi de inmediato. El pastor lo notó y al terminar, molesto, le puso solo medio sello de asistencia. Al llegar a casa, fue recibida por la chica y su esposo le explicó que no encontró dónde dejarla y que no podían simplemente abandonarla, ya que no recuerda nada. También le dijo que le había puesto un nombre y desde ahora se llamará Somi. Decepcionada, Zog le dijo que se arrepentía de haberse ido a vivir con él y que no quería volver a verlo. Al día siguiente, John le pidió perdón, pero ella le dijo que 1000 veces prefería tener a alguien de su edad como su pareja eterna. Luego, molesta, se fue. En las oficinas, Zog pide un favor. Quiere saber la dirección de su madre. El presidente le dijo que los cielos estaban divididos por épocas y que para verla tendría que viajar muy lejos al pasado, al cielo de 1950. Mientras viajaba, Zog pensaba que lo mejor sería irse a vivir con su madre para siempre, ya que no estaba cómoda con su esposo. Al llegar a su destino ya era muy tarde y ni siquiera podía caminar. El presidente, al verla, puso la luna sobre ella. A Zog esto le pareció muy raro. Entonces se sentó y dijo que ojalá fuera de día, y rápidamente todo se aclaró, y pensó que quizá alguien la estaba vigilando. Cuando llegó a la casa de su madre, ella la reconoció de inmediato y se abrazaron. Su madre le dijo que le alegraba saber que había vivido hasta los 80 años, pero que para ella siempre sería su bebé. Le contó que eligió esa casa porque era igual a la de su infancia. Entonces le preguntó, ¿dónde está tu esposo? Zog se sorprendió aún más y le preguntó cómo es que sabía que tenía esposo. Su madre le respondió que estuvo presente el día que se casó, también el día de su graduación.
no se perdió de los momentos más importantes de su vida. Luego le dijo que le prepararía algo de comer, y conversaron bastante como nunca lo hicieron en vida. Sok le contó que había peleado con su esposo, y que en el fondo lo que quería era quedarse a vivir con ella. Mientras tanto, John trabajaba en el mundo de los vivos, y él recogía mensajes de la gente y los llevaba al otro mundo. En eso, un jovencito lo vio. John se sorprendió mucho, porque era la primera vez que alguien vivo podía verlo. El pequeño le dijo que estaba triste porque su madre se había ido al cielo y la extrañaba mucho. John le respondió que no se preocupe, que ella está bien y que le daría su mensaje pronto. ¡Claro que sí! Si esta historia te dejó pensando, si te hizo reflexionar sobre tus decisiones, el amor o el perdón, suscríbete al canal, dale like a este video, compártelo con tus amigos, activa la campanita de notificaciones. ¡Así